Nunca pensé que la traición pudiera vestirse de algo tan simple como un plato vacío. Ese mediodía, llegué cansado del campo, con la camisa empapada de sudor y las manos manchadas de tierra. Me temblaban los dedos por el esfuerzo, y aún así las acaricié con cuidado, como quien sabe que esas grietas son la firma de toda una vida de trabajo. Esperaba lo de siempre, sentarme en la mesa de mi hija, sentir el olor del arroz mezclado con frijoles, escuchar las risas de mis nietos corriendo alrededor. Pero en cuanto crucé la puerta, el aire se sintió distinto, pesado, frío. La mesa estaba llena, ellos ya estaban servidos, mi hija, su esposo, los niños, incluso un par de vecinos que habían llegado a compartir el almuerzo. Yo me acerqué despacio, arrastrando un poco las botas contra el piso de cemento. Miré el mantel, los platos humeantes, las manos jóvenes sirviéndose con confianza. Y me quedé de pie esperando que alguien me hiciera un lugar. Papá... Su voz fue seca, como piedra cayendo en agua helada. Aquí ya no hay lugar para usted. No entendí al principio. Creí que se refería a la silla, que tal vez faltaba espacio físico en la mesa. Miré alrededor, buscando una silla más, un rincón donde acomodarme. Pero no. El mensaje era claro. Ya no había lugar para mí. Sentí como si el aire me sacara de golpe el poco aliento que me quedaba. Mis piernas, acostumbradas a cargar costales de maíz, no pudieron sostener el peso de esa frase. El murmullo de los presentes me atravesó como espinas. Nadie se levantó. Nadie protestó. Allí estaba yo, de pie en mi propia sangre, convertido en un extraño. Recordé entonces, con brutal claridad, las veces que había partido mi propio pan para dárselo a ella, las noches en que me quedaba sin cenar para que mi hija se fuera a dormir con la barriga llena. La cucharita de madera que ella usaba de niña y que yo guardaba aún como un recuerdo, Simb. O lo de que siempre había tenido un lugar en mi mesa, y ahora, frente a todos, me negaba el suyo. Me ardieron los ojos, pero no lloré. No podía darle a nadie el espectáculo de mis lágrimas. Sentí las miradas clavadas, algunas de lástima, otras de incomodidad, todas hirientes. Y sin embargo, fue el silencio el que más me mató. Ni un gesto de compasión, ni una voz que dijera, «Siéntese, Don». Me quedé inmóvil. Tenía la boca seca, como si me hubiera tragado arena. Mi corazón golpeaba despacio, pesado, como si quisiera salirse del pecho para huir de esa humillación. Quise hablar, decir algo, lo que fuera. Recordarle que esa mesa no existía sin mis manos gastadas, que esas paredes las había levantado yo, que ese techo había resistido tormentas gracias a mis desvelos. Pero la voz no me salió, apenas un murmullo que nadie escuchó. La cuchara de mi nieto golpeó contra el plato, y ese sonido metálico fue como un martillazo en la sien. El olor de la comida que antes me llenaba de hogar se volvió insoportable. Me mareó. Di un paso atrás, luego otro. «Está bien», dije apenas, aunque nadie pareció oírme. Crucé la puerta con el estómago vacío, pero sobre todo con el alma rota. Afuera, el sol caía implacable y el polvo del camino se me pegó en la garganta. Caminé despacio, cada paso más pesado que el anterior, como si llevara a cuestas no solo mi cuerpo cansado, sino el peso de toda mi vida de sacrificios negados. En mi mente, una imagen se repetía, el plato vacío que había quedado frente a mí. Un hueco frío, un vacío que no era de comida, sino de amor, de respeto, de gratitud. Ese plato se convirtió en símbolo de todo lo que me habían arrancado sin siquiera tocarlo. Esa tarde no trabajé más en el campo. Me senté en una piedra al borde del camino y miré mis manos. Esas manos que habían sembrado cada semilla, que habían sostenido a mi hija cuando dio sus primeros pasos, y habían acariciado su frente cuando tenía fiebre. Eran manos viejas, sí, gastadas, llenas de cicatrices. Pero eran manos que habían construido todo lo que ahora me negaban. Me pregunté en qué momento había perdido el lugar en su corazón. ¿Fue con el paso de los años? ¿Con la llegada de su esposo? ¿O quizás siempre estuvo allí, escondido, ese desprecio que ahora se hacía visible? El viento sopló fuerte y levantó polvo,
como queriendo borrar mis huellas. Sentí que algo dentro de mí también se borraba. Desde ese instante supe que algo se había roto para siempre. No lo entendía del todo, no sabía el por qué, pero en mi pecho se grabó una certeza amarga. Ya no era bienvenido en la vida que yo mismo había construido, y todo comenzó con un plato vacío. Dicen que el amor de un padre se mide en lo que está dispuesto a perder por sus hijos. Si eso es cierto, entonces yo ya había entregado más de una vida entera por mi hija. Desde que nació, supe que no habría nada que no hiciera por ella. La recuerdo recién llegada a este mundo, tan pequeña que cabía en la palma de mis manos ásperas. Tenía los ojos cerrados, la piel arrugada, y sin embargo para mí era la criatura más perfecta. Esa primera vez que la sostuve, sentí que mi fuerza ya no me pertenecía, que mis manos, acostumbradas a levantar costales de maíz, a clavar madera, a sujetar el arado, existían ahora para protegerla. Fueron años duros, años de pan escaso. Yo me levantaba antes del amanecer, cuando el gallo apenas cantaba y el aire aún olía a rocío. El campo no espera, y las deudas tampoco. Salía con la azada al hombro, el sombrero viejo calado hasta las cejas, y trabajaba hasta que la espalda me dolía tanto que apenas podía enderezarme. Pero al regresar, cansado, siempre había un ritual que me sostenía: partir el pan frente a mi hija. Nunca se me olvidará su carita esperando en la mesa. Yo llegaba con las manos todavía manchadas de tierra, y ella corría a abrazarme sin importarle nada. Me decía: papá, pan, pan, con esa vocecita que todavía retumba en mis recuerdos. Y aunque a veces apenas traía un trozo duro comprado con las últimas monedas, ella lo recibía como si fuera un banquete. Partíamos ese pan, lo mojábamos en café tibio, y reíamos como si no hubiera carencias. Ese gesto simple, de pan compartido, fue siempre mi manera de decirle: hija, nunca te faltará lo esencial. Hubo sacrificios más grandes también. Como la vez que necesitaba zapatos para la escuela. Tenía apenas 6 años, y sus pies ya no cabían en los que usaba. Esa noche vendí mi machete más nuevo al vecino. Era la herramienta que me ayudaba a limpiar la maleza más rápido. Pero para mí era más importante verla caminar segura que avanzar en el campo. La recuerdo probándose los zapatos negros, brillantes como espejos, saltando de un lado a otro mientras reía. Yo miraba desde la puerta, sosteniendo mis manos entrelazadas, para no mostrar cuánto me dolía haberme quedado sin herramienta. Ese fue el primero de muchos trueques en los que siempre perdí yo, y siempre ganó ella. Cuando iba a la primaria, solía traer dibujos arrugados con crayones torcidos. A mí me parecían tesoros. Pegaba cada papel en la pared de adobe de la casa, hasta que no quedó espacio libre. Ella se reía de ver mis manos torpes tratando de alisar el papel. Yo le decía: algún día llenarás paredes más grandes con tus logros. Y de verdad lo creía. El tiempo pasó. Los sacrificios se volvieron rutina. Mis rodillas comenzaron a dolerme, pero seguí madrugando. Mis dientes se gastaron, pero seguí partiéndole el pan más blando a ella, guardándome las cortezas duras para mí. Nunca me importó. Sentía que esa era la misión que la vida me había dado. Ser cimiento, aunque yo mismo quedara enterrado bajo la casa que sostenía. A veces me preguntaba qué habría sido de mí si no hubiera tenido una hija. Tal vez habría buscado otros caminos, me habría casado otra vez, quizá habría viajado a la ciudad en busca de suerte. Pero cada vez que miraba sus ojos, lo sabía. Mi destino era estar allí, cuidando su hambre, su frío, sus pasos. Con la adolescencia comenzaron los primeros cambios. Ya no corría a abrazarme cuando regresaba. Se quedaba en el patio, hablando con amigas o escuchando música en un viejo aparato que alguien le regaló. Yo la miraba de lejos y sentía un orgullo extraño, mezclado con nostalgia. Era natural, me decía, que los hijos se alejaran un poco mientras crecían. Un día, en una reunión familiar, alguien contó un chiste sobre los viejos tercos que no entienden nada de teléfonos y cosas modernas. Todos rieron. Mi hija también. No fue una carcajada fuerte, más bien una risita, pero me atravesó como cuchillo. Yo fingí sonreír, aunque por dentro me preguntaba si acaso ya empezaba a verme como un estorbo. Después llegó su esposo. Un hombre educado, con palabras elegantes, trajeados para las ocasiones. Al principio me cayó bien. Pensaba que traería estabilidad. Pero pronto noté un brillo raro en su mirada cuando hablaba de la tierra.
Hacía preguntas demasiado específicas sobre medidas, rendimientos, escrituras. Yo respondía sin malicia, confiado. Él sonreía con una cortesía que nunca me convenció del todo. Mi hija parecía feliz con él, y eso bastaba para mí. Pero poco a poco empezó a cambiar la forma en que me trataba. Antes me consultaba todo, desde cómo sembrar un frijol hasta cómo resolver un problema en la escuela. Ahora apenas me escuchaba. Yo comenzaba a hablar y ella me interrumpía. Sí, papá, ya entendí. O me decía, eso ya no se usa, son cosas de antes. Cada una de esas frases era como una grieta en el muro de pan compartido que habíamos construido. Yo las sentía, pero callaba. Me decía, es normal, está creciendo, tiene su propia vida. Me aferraba a la idea de que al final, lo importante era que todavía se sentaba conmigo a comer, que aún había un plato para mí en la mesa. Ese plato se volvió mi ancla. Mientras estuviera ahí, con comida, con un lugar reservado, yo podía creer que aún seguía siendo parte de su mundo. Recuerdo una tarde en particular. Llovía fuerte. Y yo llegué empapado, con el pantalón pegado al cuerpo. Ella estaba cocinando y los niños corrían por la casa. Me senté en la mesa y por unos instantes todo parecía igual que antes. El olor de los frijoles, el pan recién partido, mis manos extendiendo los trozos. Ella se sentó frente a mí y sonrió apenas, cansada, pero presente. Esa escena quedó grabada en mi mente, como un último destello de lo que habíamos sido. Lo que no sabía entonces era que esos momentos se estaban volviendo cada vez más escasos. Que las risitas nerviosas, los comentarios sobre cosas de viejos y las miradas esquivas eran señales de algo más grande. De una distancia que no tardaría en volverse abismo. Y sin embargo, yo seguía creyendo. Seguía entregando mis fuerzas, mis monedas, mi tiempo, como quien alimenta un fuego aunque el humo ya le ciega los ojos. Porque para mí, el pan compartido no era solo alimento, era promesa, era pacto, era la certeza de que todo sacrificio tenía un lugar donde ser recibido. Nunca imaginé que un día ese pan se partiría en mi contra. Nunca olvidaré el día en que me tendieron los papeles. Era una mañana común, con el canto de los gallos y la neblina aún flotando sobre los surcos. Yo había salido temprano a revisar el maíz. La tierra olía húmeda, como pan recién horneado, y cada hilera era un recordatorio de mi vida entera. No había rincón que no llevara la marca de mis manos. Donde otros veían parcelas, yo veía memorias, la esquina donde enseñé a mi hija a sembrar su primer frijol, el árbol bajo el cual se durmió en mi regazo, la acequia que cavé con dolor en la espalda para que nunca faltara agua. Cuando regresé, mi hija me esperaba en la cocina con su esposo. Sobre la mesa, en lugar de pan y café, había un montón de hojas impresas. El contraste me estremeció. Esa mesa, que siempre había sido símbolo de sustento y compañía, ahora parecía altar de algo desconocido. Papá, dijo ella, sonriendo nerviosa. Necesitamos ordenar las escrituras. Es solo un trámite para que la tierra quede segura, para que los nietos tengan futuro. Mire, aquí, firme nada más. El esposo asintió, acomodándose los lentes. Tenía un tono tranquilo, casi paternal. No se preocupe, don. Son papeles rutinarios, nada más, para evitar problemas después. Yo los miré desconcertado. Nunca había sido hombre de letras, y las pocas veces que tuve que tratar con notarios me parecían asuntos lejanos, de gente más preparada. Mi mundo eran las semillas, la azada, el olor del sudor. ¿Qué entendía yo de cláusulas y sellos? ¿Está seguro?, pregunté, con la voz dudosa. Claro, papá, es para su bien, para el mío, para el de todos, insistió ella, tomando mi mano con suavidad. Esa mano que yo tantas veces había usado para partirle el pan, ahora guiaba mis dedos hacia una firma que no comprendía. Las miré, mis uñas negras de tierra, mis dedos temblorosos por los años de trabajo. Una parte de mí quiso detenerse, preguntar más, pedir tiempo. Pero el cansancio, la confianza ciega en mi hija, y ese tono insistente, me llevaron a firmar. Lo hice en silencio, con la misma obediencia con la que toda la vida había entregado lo que tenía. El sonido de la pluma raspando el papel fue como una zanja abierta en mi pecho. Ellos sonrieron, satisfechos. Yo quise creer que había hecho lo correcto. 3 días después me enteré de la verdad.
Estaba en el mercado, comprando unas velas. Me encontré con don Efraín, un vecino de toda la vida, hombre de lengua rápida y ojos vivos. Me miró con extrañeza, casi con lástima. Así que ya no es suyo el terreno, compadre. Me quedé helado. ¿Cómo dice? Él soltó una risa amarga. Pues sí, hombre, que ya lo pasaron a nombre de su hija y del marido, que ahora son ellos los dueños. Lo comentan todos. Sentí que la canasta se me caía de las manos. La gente alrededor volteó a mirarme. Algunos murmuraban, otros sonreían con burla. En cuestión de segundos me convertí en espectáculo. No respondí. Apenas pude sostenerme. El mercado, con colores y olores, se volvió un remolino opresivo. El aroma de las tortillas recién hechas me dio náusea. Caminé como pude hasta salir a la calle. La tierra ya no era mía. Esa tierra que mis manos habían abonado con sangre, callos y lágrimas. Esa tierra donde había enterrado los restos de mis padres, donde había jurado que nunca faltaría comida para mi hija. Ahora me la habían arrancado con mi propia firma, con la complicidad de mi sangre. Esa tarde volví al campo, como buscando comprobarlo con mis propios ojos. Toqué los surcos, acaricié la corteza de los árboles. Dejé que la tierra se deslizara entre mis dedos. Era la misma de siempre, pero ahora me parecía ajena, como si no me reconociera. Recordé mis palabras de tantos años atrás, cuando mi hija era niña y me preguntó por qué trabajaba tanto. Yo le respondí, para que un día todo esto sea tuyo, hija, para que nunca pases hambre, y ahora lo era, pero no como herencia de amor, sino como despojo. La noticia corrió rápido. En el pueblo ya no me llamaban don con respeto, sino el viejo que lo perdió todo. Algunos me miraban con pena, otros con sorna. Sentía las miradas clavarse en mi nuca cada vez que iba por agua o al mercado. Un vecino me dijo en voz baja, «Se dejó ver la cara, don. ¿Cómo va a firmar sin leer?» No supe qué responder. La vergüenza me quemaba más que el sol del mediodía. Por la noche me senté en la cama, con los papeles viejos de mi hija en la mano, los dibujos infantiles que aún guardaba. Me dolía pensar que esas mismas manos que habían coloreado torpemente flores y casitas, eran las que ahora me habían arrebatado mi casa real, mi tierra verdadera. Quise enojarme, gritar, reclamarle, pero cuando la imaginaba frente a mí, solo veía a la niña que corría tras mí pidiendo pan. Esa contradicción me desgarraba. ¿Cómo odiar a quien fue mi razón de vivir? ¿Cómo aceptar que esa misma persona me había condenado al vacío? Días después, me animé a enfrentarla. Llegué a su casa, que alguna vez fue también la mía. Ella estaba en la sala, los niños jugando cerca. Me miró sorprendida, incómoda. ¿Qué pasó, papá? Yo respiré hondo. ¿Por qué lo hicieron? Ella bajó la mirada. Papá, era lo mejor. Usted ya está grande, no puede seguir cuidando la tierra. Nosotros sí podemos. Además, todo queda en familia. ¿Qué importa de quién sea el papel? Importa, hija, dije con la voz quebrada, porque esa tierra es mi vida. Y usted me la quitó a escondidas, sin decirme la verdad. Me la arrancó con engaños. Ella se encogió de hombros, tratando de sonar firme. Ya está hecho, papá. Piense en los nietos. Ellos serán los que disfruten. Usted debería alegrarse. Quise contestar, pero sentí que me faltaba el aire. Miré alrededor y comprendí que en esa casa ya no había un lugar para mí. Ni en la mesa, ni en los papeles, ni en el corazón de mi hija. Salí sin despedirme. Afuera, el viento levantaba polvo. Lo sentí meterse en mis ojos, mezclarse con las lágrimas que ya no pude contener. Esa noche no dormí. Me quedé mirando mis manos. Cada grieta era un surco del campo. Cada cicatriz era una historia de sacrificio. Y ahora esas manos, las mismas que habían alimentado, protegido, construido, habían firmado su propia condena. Me repetía una y otra vez. Yo mismo entregué la soga con que me ahorcaron. El plato vacío de aquel día, ahora se unía con la tierra perdida. Eran símbolos de lo mismo. La negación de mi lugar, la expulsión de la vida que yo mismo había sembrado. Y lo peor no era la tierra en sí, ni el papel, ni la humillación del pueblo. Lo peor era la certeza de que había perdido algo más profundo. El respeto de mi hija, el vínculo sagrado que yo creía indestructible. Esa noche me prometí no volver a pedir nada. Ni un plato, ni una palabra,
ni un pedazo de tierra. Porque entendí que el amor, cuando se convierte en deuda, deja de ser amor. Y yo ya no quería mendigar en mi propia sangre. Al principio no entendí lo que significaba quedarse sin tierra ni mesa. Creí que solo sería cuestión de adaptarse, comer menos, caminar más, dormir temprano, pero pronto descubrí que lo que realmente había perdido no era la tierra en sí, ni siquiera la herencia de los papeles, sino el lugar en el mundo. Los hombres del pueblo se reunían a hablar de cosechas, de precios, de lluvias. Yo ya no tenía nada que decir. El mercado me dolía. Escuchar a otros vender lo que yo ya no cultivaba era como morder pan duro que se astilla en la boca. Fue entonces que empecé a pasar más tiempo en la plaza, sentado en el banco de madera junto al kiosco. Ese banco se convirtió en mi casa, en mi confesionario, en mi cárcel abierta. Desde allí observaba el ir y venir de la vida que ya no me pertenecía. Era un banco viejo, con la pintura verde descascarada y los clavos oxidados. Cada tablón estaba marcado por el paso de los años, como mis propias manos. Me sentaba siempre en el mismo extremo, dejando libre el otro lado. Tal vez esperando, sin querer admitirlo, que alguien viniera a ocuparlo conmigo, pero rara vez ocurría. La gente pasaba frente a mí con una mezcla de indiferencia y lástima. Algunos saludaban de lejos, otros ni eso. Los niños me miraban como a un mueble extraño del pueblo, alguien que siempre estaba ahí, quieto, como si formara parte del paisaje. Yo fingía que miraba las palomas, que me distraía con la sombra de los árboles, pero en realidad esperaba a mi hija. Esperaba que algún día cruzara la plaza, me viera sentado y dijera, «Papá, venga, acompáñenos». Ese día nunca llegó. Las primeras semanas aún me buscaban, me mandaban recados, que fuera a cenar, que los niños me extrañaban. Yo iba, obediente, con la esperanza de recuperar algo del calor perdido. Pero ya no había sitio para mí. La mesa, mi viejo altar, había cambiado. Allí donde antes mi plato se llenaba primero, ahora aparecía tarde, a medias, como si sobrara. Mi silla se había movido más lejos del centro, y las conversaciones fluían por encima de mí, como un río que no me necesitaba para correr. Me descubrí callado, invisible. Mis palabras sobraban, mis recuerdos cansaban, mis consejos molestaban. La última vez que fui, noté que mi plato estaba vacío cuando todos ya habían terminado. No dije nada, me levanté despacio, saludé a los niños, y salí a la calle con el estómago vacío y el corazón aún más hambriento. Desde entonces, ya no volví. Los días se hicieron largos. Amanecía temprano, como siempre. Pero ya no tenía surcos que revisar ni animales que alimentar. Caminaba sin rumbo, hasta terminar inevitablemente en el banco de la plaza. Allí pasaba las horas, viendo la vida ajena, escuchando el repique de las campanas, el rumor de los mercados, los pasos de quienes aún tenían prisa. Algunos hombres me ofrecían trabajo de jornalero. Yo aceptaba al principio, queriendo sentir otra vez la tierra bajo mis uñas. Pero mi cuerpo ya no respondía como antes. Las rodillas crujían, la espalda se doblaba antes de tiempo. Después de unos días comprendí que ni siquiera para eso servía ya. El banco volvió a ser mi único lugar. Con el tiempo, comencé a notar los detalles de la plaza como nunca antes. Las hojas del fresno que caían en espiral, los vendedores ambulantes que repetían sus pregones, la pareja de ancianos que siempre caminaba tomada de la mano al atardecer. Cada cosa me recordaba lo que ya no tenía. El pan que vendían las mujeres olía igual que el que yo partía para mi hija, y ese olor me perseguía como una burla. El fresno, con sus raíces firmes, era el contraste cruel de mi desarraigo. Y la pareja de ancianos, caminando juntos, me recordaba que ni compañía ni memoria me quedaban. El banco, con su extremo vacío, se volvió espejo de mi vida, siempre esperando a alguien que no llegaba. A veces, en las noches más frías, soñaba que mi hija se sentaba a mi lado. En el sueño, me traía un trozo de pan caliente, como los que horneaba de niña. Yo lo partía en dos, se lo devolvía, y los dos comíamos.
En silencio, con lágrimas en los ojos, despertaba con las manos extendidas, como si todavía sostuviera aquel pan imaginario. Entonces miraba alrededor, la pieza oscura, el catre duro, el vacío total, y volvía a hundirme en el banco al amanecer, buscando al menos el consuelo de la rutina. El pueblo me rebautizó sin decirlo en voz alta. Ya no era don ni compadre. Era simplemente el viejo del banco. Así me reconocían los niños, así me señalaban los forasteros. Una identidad reducida a un mueble público. Al principio dolía. Después, con los meses, se volvió parte de mí. Yo mismo empecé a pensarme así. El viejo del banco. El hombre sin tierra, sin casa, sin mesa. El que espera en silencio. Una tarde, mientras el sol se escondía, mi nieto mayor pasó corriendo frente a mí. Lo llamé con voz temblorosa. «Muchacho». Se detuvo, incómodo. «Abuelo». Quise preguntarle por la escuela, por sus juegos, por su vida, pero las palabras no salieron. Sentí que cualquier cosa que dijera sería intrusión en un mundo que ya no era mío. Él miró hacia su casa, como apurado. «Me tengo que ir». Y corrió. Lo vi alejarse, y entendí que ya ni siquiera como abuelo tenía lugar. El banco se volvió aún más pesado bajo mi cuerpo. Los años pasaron así, uno tras otro. Mi piel se volvió más áspera, mis huesos más frágiles. El banco envejecía conmigo, las astillas crecían, el color se apagaba. Éramos dos viejos compañeros, desechados pero aún firmes en la plaza. A veces me preguntaba qué quedaría de mí cuando ya no pudiera caminar hasta allí. Si alguien recordaría mis manos, mis cosechas, mis sacrificios. O si simplemente me desvanecería como polvo entre las raíces del fresno. Una tarde de lluvia, mientras las gotas golpeaban la plaza vacía, comprendí algo. No era solo que mi hija me había quitado la tierra, ni que el pueblo me había quitado el respeto. Yo también había cedido mi voz. Ha entregado mi lugar en silencio, como cuando firmé aquellos papeles. El banco era la prueba. Yo mismo lo había aceptado como refugio, como castigo, como excusa. Y mientras no me levantara de él, seguiría siendo el hombre que espera a quienes no volverán. Miré el espacio vacío a mi lado y pensé, ese lugar libre es mi herida, pero también mi posibilidad. No sabía cómo, ni cuándo, pero en ese instante decidí que no moriría siendo solo el viejo del banco. La primera vez que lo sentí fue una mañana cualquiera. El sol apenas acariciaba los tejados y el aire olía a humedad. Yo estaba, como siempre, en el banco, encorvado sobre mi bastón, mirando sin mirar, y entonces, entre las grietas de la madera a mis pies, vi asomar algo verde. Una semilla había germinado allí, quién sabe cómo. Quizás la había traído un pájaro, quizás el viento. No importaba. El caso es que, en medio de la madera vieja y de la piedra dura, había encontrado un modo de crecer. Me incliné, con cuidado, y pasé mis dedos temblorosos sobre la diminuta hoja. Era frágil, casi transparente, pero estaba viva. En ese instante, sentí un golpe en el pecho. Esa pequeña raíz era todo lo que yo había perdido, y todo lo que aún me quedaba. La fuerza de insistir, de abrirse camino en tierra ajena, de reclamar un lugar aunque nadie lo concediera. Los días siguientes ya no fui el mismo. Me descubrí esperando el amanecer para volver al banco y mirar cómo esa semilla seguía creciendo. Era apenas un brote, pero me devolvía algo que creía extinto. La esperanza. Comencé a llevarle agua en un jarrito viejo. Nadie lo notaba, nadie preguntaba. Pero para mí, cada gota derramada sobre ese tallo era un acto de resistencia. Una declaración silenciosa. Todavía puedo cuidar, todavía puedo sembrar. Mientras la planta crecía, también crecían mis recuerdos. Volví a pensar en los surcos que labraba al amanecer, en el olor del trigo recién cortado, en el pan que mi hija amasaba cuando era niña. Todo eso lo había dado por perdido. Me pregunté, ¿y si aún pudiera sembrar algo, aunque fuera pequeño? No las tierras que ya no eran mías, no el trigo que ya otros cosechaban, pero algo que saliera de mis manos y volviera a enraizarme al mundo. Fue así que una tarde caminé hasta los límites del pueblo. Allí, junto al río, quedaba un pedazo de terreno baldío, lleno de piedras y maleza. Nadie lo quería, nadie lo reclamaba.
Lo miré largo rato y sentí que me llamaba. No tenía herramientas, apenas mis manos y mi bastón. Pero recordé las palabras de mi padre. La tierra se abre con paciencia, no con fuerza. Y comencé a arrancar hierbas, a mover piedras, a abrir un pequeño claro. Al principio mi cuerpo protestaba. La espalda dolía, los dedos sangraban. Pero con cada puñado de tierra removida, algo dentro de mí se enderezaba. No era la tierra de mis ancestros, pero era mía porque nadie más la deseaba. Ese día volví al banco con las manos sucias y el corazón encendido. Durante semanas repetí el ritual. Iba al baldío al amanecer, trabajaba lo que podía, y regresaba a la plaza a descansar junto al fresno y la pequeña planta que seguía creciendo en la grieta del banco. La gente empezó a notarlo. Al pasar por el baldío, algunos se detenían a mirarme. Otros se reían. ¿Qué pretende el viejo? ¿Sembrar en esas piedras? Yo no respondía. Solo seguía, terco, arrancando maleza, preparando la tierra. Una mañana, un niño se acercó. Era mi nieto menor. Tenía en las manos un saco pequeño. Mamá dice que ya no usemos estas semillas, están viejas. Me las tendió con timidez. Yo las recibí como si fueran oro. Gracias, muchacho. Ese día sembré por primera vez en mi nuevo terreno. Las semillas cayeron en la tierra como estrellas en el cielo oscuro. Mientras las cubría, pensé en el pan que alguna vez partí en dos, en la mesa que perdí, en el banco vacío. Todo eso estaba aquí, enterrado, esperando renacer. No fue fácil. Muchas semillas no germinaron. Otras murieron, al primer sol fue arte, pero algunas resistieron. Pequeños tallos verdes comenzaron a levantarse en medio de la tierra pobre. Yo los miraba con la misma emoción con que miré a mis hijos al nacer. La noticia corrió en el pueblo. Ya no era el viejo del banco, ahora era el viejo del baldío. Algunos venían a ver mi parcela improvisada, otros me ofrecían consejos, incluso burlas. Pero poco a poco, el tono cambió. Un día, un vecino me trajo una pala. Para que trabaje mejor, compadre. Otro día, una mujer me alcanzó un cántaro de agua. Para sus plantitas, que dan lástima con este calor. Sin darme cuenta, la soledad del banco se fue llenando de voces. El momento más duro llegó una tarde, cuando mi hija apareció en el baldío. Venía con paso rápido, el rostro tenso. Yo me enderecé como pude, con las manos llenas de tierra. Papá, ¿qué está haciendo aquí? Todos dicen que se mata trabajando como un loco. La miré. Era la misma mujer que me había quitado la tierra, la mesa, el lugar en su casa, pero también era la niña que una vez me regaló un trozo de pan caliente. No estoy loco, respondí despacio. Estoy sembrando. Ella me observó largo rato. Vi en sus ojos una mezcla de preocupación y vergüenza. Luego bajó la mirada y murmuró, «Cuídese, por favor». Y se fue. Me quedé de pie, con el corazón latiendo como tambor. No era reconciliación, no era perdón. Pero era la primera palabra que me dirigía sin dureza en muchos años. Los meses pasaron. Mis manos, antes temblorosas, volvieron a encontrar fuerza. El terreno se transformó poco a poco. Donde antes había piedras, ahora crecían hileras verdes. Donde antes había silencio, ahora venían niños a jugar, curiosos por ver los brotes. Y un día, finalmente, recogí mi primera cosecha. No era grande, ni abundante, apenas unos cuantos manojos de trigo, pero para mí, era un milagro. Volví al banco con el trigo en los brazos, lo miré, dorado bajo el sol, y sentí que la vida me había devuelto algo de lo perdido. Esa tarde, en la plaza, partí un trozo de pan hecho con mi propia cosecha. No lo comí solo. Llamé a un niño, que corría cerca. Un nieto mío, aunque ya apenas me reconociera. Y le tendí la mitad. Él la tomó, sorprendido. Y en ese gesto simple, supe que la herida del banco vacío empezaba a cerrarse. Hoy sigo siendo un viejo, sí. Pero ya no soy solo el viejo del banco. Soy el hombre que volvió a sembrar en tierra estéril, que encontró semilla en la grieta más inesperada. Cada vez que paso la mano sobre el fresno de la plaza, recuerdo que sus raíces firmes me inspiraron a echar las mías de nuevo. Cada vez que parto pan, recuerdo el hambre del plato vacío, y agradezco la plenitud de este presente. No recuperé la tierra de mis ancestros, ni el lugar en la mesa de mi hija, pero recuperé algo más valioso,
La certeza de que todavía puedo sembrar, todavía puedo dar. Y mientras mis manos puedan abrir surcos, mientras mis ojos puedan ver brotar un tallo verde, sé que la vida seguirá regresando a mí, semilla tras semilla,